Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta semana número 13 de hoy lunes 24 de agosto. Es prácticamente casi la última semana del mes y también quedamos a 3 semanas para finalizar el semestre. A meterle ñeque, a meterle ánimo, ganas para finalizar con éxito esta planificación de parte de nosotros como maestros, de parte de ustedes como estudiantes. Bienvenidos pues nuevamente a los 16 que están enlazados y Dios mediante pues esperemos en el transcurso de unos minutos sin llegar a cansarnos para establecer una clase amena y de esa manera podamos entender de la mejor forma. Vamos a ver el día de hoy sobre la explicación. La explicación, básicamente, nosotros vamos a tratar bastante clara, bastante coherente. Hay muchas definiciones de la misma. Por ahí se dice que viene del latín explicatio. Y a esta hace referencia o hace mención a toda exposición, a todo asunto, ya sea doctrinal o textual, pero que ésta sea clara de manera suficiente y lógicamente sea comprensible. Otra dice que la explicación está directamente relacionada con la descripción. La explicación es el proceso cognoscitivo mediante el cual hacemos patente al contenido o sentido de algo. Es la acción de explicar o explicarse. Es un conjunto de enunciados orales o escritos con las que se explica una cosa, un evento, una acción. La explicación también es el subsiguiente a la comprensión que hace posible la justificación de la creencia. Aquí he tomado algunas definiciones de varios autores, entonces es bastante explícito, valga la redundancia, aclararles, puesto que muchos ya tenemos por sentido común identificar el significado de la definición de explicación. Bien. Veamos algunos ejemplos de entrada. Tenemos aquí en este lado dos frases y dice: disculpe, profesora, pero la explicación del problema no me quedó clara. ¿Podría repetirla? Ahí estoy haciendo una explicación. En el otro costado, en cambio, tenemos el jugador dio una explicación. El jugador dio una explicación poco convincente sobre su ausencia en el entrenamiento. El experto brindó una explicación muy sencilla que sorprendió a los asistentes. Aquí con estos ejemplos bastante sencillos, bastante fáciles, tenemos algunos ejemplos de explicación. Sin embargo, la explicación debe considerarse como un proceso cognitivo, es decir, de conocimiento, que los expreso, que los manifiesto. ¿Qué expreso? El qué, el cómo, el por qué y el para qué. De un suceso o de una materia, de un acontecimiento. De esta forma se transmite un conocimiento o un significado que hace que de manera inteligible el asunto quede explicado, es decir, se aclare. Entonces, eso es importante, es el proceso cognitivo, la transmisión. Adicionalmente, la explicación se refleja, se articula a través de un lenguaje, en cualquier idioma. La persona que comprende un suceso y no puede ponerlo en palabras, no está en condiciones de explicarlo. Muchas veces porque no tenemos facilidad de palabras, pero también lo podemos explicar con gestos. Dice que esta debe ser coherente, debe tener lógica y más que todo estar destinada a la persona que va a receptar la explicación, el mensaje. Lógicamente, si yo le voy a explicar a un niño, tengo que hacerlo con palabras que él entienda. Si le voy a hacer una explicación a una persona que tenga mayor conocimiento o un adolescente, tengo que utilizar las palabras adecuadas. Así, por ejemplo, un geólogo puede explicar el proceso que lleva a la creación de una montaña con un vocabulario técnico, que solo pueden comprender sus pares, es decir, con vocabulario técnico solamente le van a entender los geólogos.
los especialistas. Sin embargo, si este geólogo pretende transmitir el conocimiento a un sector más amplio de la sociedad, deberá adecuar su explicación, es decir, buscar palabras que todos les entiendan. Es importante la explicación dentro de sus informes, dentro de sus deberes, o sea, explicar. A ver, si yo tengo, no sé, de pronto una tabla, un gráfico, tengo que explicarla. Por otro lado, tenemos ciertos enfoques de la explicación. Como una especie de aplicación, la explicación es un discurso, es un tipo de discurso. En un discurso hay un emisor y hay un receptor. Normalmente se lo realiza sobre un tema, debe ser claro, debe ser ordenado, debe ser coherente y debe ser objetivo. De esta manera se hará más comprensible lo que se escucha o lo que se lee. En este sentido, en un discurso es fundamental en la situación de cómo transmito el mensaje, saber al punto que es el instrumento fundamental para transmitir la información, cualquiera que ésta sea, científica, cotidiana, técnica, etc. Ejemplos de ellos tenemos nosotros los libros, los textos, tenemos las noticias, entre otras cosas, como ejemplo o aplicación de la explicación. Debo considerar ciertos aspectos estructurales del texto explicativo, es decir, para yo explicar, tiene una estructura, al menos debe ser la más básica. Realmente hay muchos modelos, hay muchos prototipos y sin embargo se sugiere el siguiente esquema básico. Una explicación debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Veamos. Dice que en la introducción se debe presentar el tema y muchas veces se deben aclarar ciertas cuestiones imprescindibles para que quien recepte, quien esté escuchando, pueda entender el desarrollo explicativo posterior. En el desarrollo, en cambio, se exponen los datos, se exponen las ideas como eje del tema. Generalmente es la parte más extensa. Y se concluye exponiendo una breve síntesis de las ideas presentadas. Esa es la estructura básica de una explicación. Por otro lado, es importante determinar cierto enfoque de la explicación. Y dice que tiene tres momentos, o en los tres momentos de la estructura interna particular que ya explicamos, de acuerdo a lo que dice Adams, aporta la característica de cada uno de ellos en un prototipo estructural y normalmente se lo esquematiza en el por qué, en el cómo, en el por qué, entre otras cosas. Tal es el caso, si yo cojo las estructuras que ya habíamos determinado, introducción, desarrollo y conclusión, dice que en la introducción se introduce un esquema inicial con ciertas preguntas hacia un foco objeto complejo, es decir, sobre una problematización o sobre un problema. Por consiguiente, en el desarrollo se organiza el esquema problemático y se determina un objeto problematizado, representándolo como una especie de situación de proyecto-solución. Finalmente, en la conclusión, se establece un cierre con un esquema explicativo a través de una presentación de un objeto explicado. Es decir, es un resumen que no es más que una síntesis de las ideas más importantes tratadas en los apartados anteriores. La explicación tiene ciertos rasgos lingüísticos en un texto explicativo y sin embargo este debe estar vinculado a la objetividad, es decir, hablar claro, especificar, concretar. Dice que está vinculado a la precisión. No puedo decir al más o menos, es o no es. Y de sobremanera debe ser claro, de tal forma que no se lo interprete como algo subjetivo, es decir, como yo creo, es como debe ser. Aquí tenemos algunos conectores del discurso. Tenemos conectores del discurso que sirven para ordenar el discurso, me refiero a la explicación, para introducir un tema, para añadir ideas, para aclarar o explicar,
para indicar oposición o contraste, para indicar hipótesis, para introducir una opinión personal, para ejemplificar, indicar consecuencias, causas, resumir o concluir o terminar. Es decir, en mi explicación, en mi discurso, yo puedo utilizar palabras antes de nada, en primer lugar, en cuanto a, además, es decir, o sea, por ejemplo, concretamente, en mi opinión, es posible, pero por esto, porque, en resumen, en conclusión. Es decir, son terminologías llamadas conectivos del discurso. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, lo puede ir haciendo a través del chat. Aquí también tenemos otros conectores de una manera particular que se lo ha establecido como conectores de oposición, de causa-consecuencia, de adición o de tiempo. Sí, de oposición, pero, es decir, como una especie de defensiva, de causa-consecuencia, puesto que, en consecuencia, debido que, de adición y también, además, de igual modo, entre otras cosas. Y de tiempo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después, son otros conectivos que me permiten mejorar la explicación, la descripción o el discurso. Ahí tenemos otros ejemplos de conectores lógicos que me sirven para el tema de la explicación, que me sirven para el tema del discurso. ¿Sí? Están determinados como clases, cuál es su función y cuáles son sus conectores. Bien. Aquí ya es otro enfoque que le da este autor, la causa-efecto, dice, señala el motivo, la razón de algo y su efecto. La consecuencia anuncia lo que sigue. El contraste u oposición señala relaciones de oposición o comparación. Y los adversativos no es negación absoluta, sino parcial. Una adición, en cambio, adhiere ideas a conceptos, o si este de orden, se utiliza para enumerar una serie de ideas, una serie de puntos, entre otras cosas. Pareciera sencillo, pero realmente sí es importante, y debo aclarar que en lo particular me ha parecido interesante en el momento que he preparado las clases. Es cierto que uno tiene conocimiento, cierto bagaje, cierta experiencia, pero también hay que reconocer que se aprende enseñando, se aprende compartiendo información. Entonces, en la explicación también tenemos ciertos organizadores tipográficos. Me permiten organizar de manera interna el texto y además ciertas relaciones intertextuales. En este sentido, tenemos organizadores metatextuales, organizadores intratextuales, intertextuales y supralingüísticos. ¿Sí? En el metatextuales, pues realmente son números o letras para enumerar hechos. En este caso, yo puedo tener guiones, argumentos, fenómenos, comida, subrayados, paréntesis, entre otras cosas. Como organizadores intratextuales, pues dirigen la lectura hacia otra parte del texto. ¿Sí? Por ejemplo, los supratextuales, es decir, que está sobre ello. Luego tenemos los intertextuales que remiten a otro texto a través del sistema de citas, es decir, yo estoy explicando algo referente a otro autor. Utilización de formas supralingüísticas, que no son más que los títulos, que no son más que los subtítulos, pero que están relacionados con los organizadores textuales. Entonces, suena como un trabalengua, pero es importante que nos limitemos a analizarlos, a leerlos con tranquilidad, y nos vamos a dar cuenta la ventaja que esto me permite ayudar a contribuir dentro de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Métase en la cabeza que no solamente tienen que aprender la parte técnica de la carrera, tienen que complementar. Es decir, un profesional en ingeniería de sistemas tiene que saber explicar qué es lo que va a solucionar, qué es lo que va a hacer. Y aquí hay algunos tips que se les están dando. Pero esto se aprende haciendo. Lo que se hace, se aprende. También tenemos nosotros lo que es la progresión temática, es decir, cómo voy progresivamente realizando mi explicación. Aquí tenemos prácticamente, de acuerdo al gráfico, 6 momentos de progresión temática en un texto.
Por ejemplo, yo tengo aquí, estoy hablando como un tema inicial, la Torre Eiffel, y dice que está en Roma, ¿sí? Perdón, la progresión temática dice que mide 330 metros, fue inaugurada en 1889 y construida por el ingeniero Gustavo Eiffel. Introduce un segundo tema y dice que habla sobre el centenario o fue partícipe en la inauguración de 1889 como centenario en honor al centenario de la Revolución Francesa. Entonces, se me van dando estos aspectos de cómo va evolucionando mi explicación. Bien. Finalmente, quiero introducir lo que yo conozco como el parafraseo. Es decir, no es un trabalengua, no es la repetición de lo que otro dice, sino por el contrario, como dice ahí, es reescribir o volver a redactar lo que se ha leído, lo que se ha aprendido, pero con propias palabras. Y no hay que distorsionar el significado. En este sentido, es importante parafrasear para que el lector sienta que es entendido el tema y además que lo estoy transmitiendo de una manera correcta. Dice que parafrasear es mucho más que reescribir el texto, cambiando algunas palabras. Lo que importa es entender las ideas y las oraciones de otra persona y en este sentido volver a contarlas. Entonces, mírenme, yo puedo explicar algo que observo, puedo explicar algo que leo. Acuérdense que nos decían bastante en el colegio, a ver, alguien leía un párrafo y el profesor o profesora preguntaba, ¿quién quiere explicar qué quiere decir la lectura? O a veces en la novela, ¿cuál es el mensaje de la novela? ¿Cuál es el mensaje del texto? Entonces, tengo que ver la forma de reescribir, de tal forma que no se distorsione. Tenemos tres factores importantes que se los debo tomar en cuenta en el parafraseo. Entonces, tenemos tres factores importantes a tomar en cuenta. Uno, no agregar más información al texto nuevo de lo que se transmite en el texto origen. Es decir, no hacerlo más grande, hacerlo pequeño, hacerlo menos extenso, de tal forma que no se distorsione el mensaje. Dos, en lugar de cambiar cada una de las oraciones, es más apropiado centrarse en la totalidad del texto de origen. A veces empezamos a cambiar palabras y dejamos entrecortadas las ideas. Debe quedar lo esencial. Resumir no significa quitar palabras. Resumir significa, por ejemplo, yo tengo la palabra 4, pero yo lo puedo representar con el número 4. Lo puedo representar con el número 4. Tenemos otro ejemplo. Nosotros donde estudiamos, o ustedes donde estudian, y en el caso donde yo trabajo, se llama Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Pero le hemos querido reducir sin perder el significado de nuestra institución. Y la llamamos Julián. Otro ejemplo, Facultad de Ciencias Informáticas. ¿Cómo es conocida? Como FACSI, ¿verdad? Es decir, no le hago perder el sentido del origen de lo que estoy hablando. Y el tercer factor dice que las ideas principales mencionadas en el texto de origen deben anotarse. Debe tomarse nota de las ideas principales del texto de origen. Ojo, texto de origen, siempre hay una matriz de donde yo saco las ideas. Por otro lado, también se establece lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos del parafraseo? Se lo ve bastante sencillo, pero a veces ya en la práctica se vuelve complicado. Ustedes ya lo han venido practicando en las tareas. Para poder explicar, para poder hacer un trabajo, yo necesito leer. Y ya vamos a ver abajo el procedimiento. Dice que necesito leer. Bien, necesito leer
pero también necesito pensar. También necesito pensar. Si combino lo que entendí en la lectura y pensar lo que entendí en la lectura, entonces ya puedo parafrasear. Tal es así, aunque parezca un poquito chistoso, pero también hay un procedimiento para parafrasear. Hay una forma de hacerlo, hay un mecanismo, hay una receta. Al menos recomendamos 3. 1, leer varias veces el escrito original. Afortunados aquellos que leen rápido, sí los hay. Dios le concedió esa habilidad. Afortunados aquellos que leyendo una sola vez rapidito captan. Desafortunados los que tienen que leer varias veces para poder ir subrayando las ideas más importantes o decirle a alguien que le lea y lo escucha porque así lo aprende mejor, pero lo escucha varias veces. Si yo quiero aprenderme una canción, tengo que escucharla varias veces. Si yo quiero aprender cómo se baila esa canción, tengo que ver los videos varias veces. 2, debo escribir, es decir, hacer un listado o subrayar las ideas principales que se observan. En mi tiempo no había resaltador, teníamos que utilizar plumas de diferentes colores, más que todo rojas, y subrayarlas con 1 o 2 rayitas. Actualmente tenemos resaltadores. O si lo quiero hacer digitalmente, puedo subrayar, puedo resaltar. Y finalmente, el tercer procedimiento sugerido es que deben explicar con propias palabras lo que se ha aprendido. Verbalmente lo pueden hacer o lo pueden hacer por escrito. Pero no tengo que cambiarle la idea del autor. La idea del autor debe estar presente. Además, se recomienda 4 aspectos para parafrasear. Dice, primero, hay que cambiar la voz pasiva por activa o viceversa. Es decir, si yo tengo un texto en forma pasivo, pues lo transmito en más activo, más elocuente, o lo contrario. 2, cambiar la estructura de las palabras, de la oración, de las oraciones o de los párrafos. La puedo cambiar las estructuras. Es decir, como dicen las leyes de la aritmética, el orden de los factores no altera el producto. Asociativa, distributiva, etc. Algo similar debe suceder o tienen que hacer cuando están practicando el parafraseo. Dice que debe resumir frases y párrafos. Ojo, resumir no es quitar palabras. Ya les dije, si quiero poner la palabra 4, yo lo puedo representar con el número 4 en romanos, con el número 4 en arábicos, entre otras cosas. Y cuarto, utilizar sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas. Utilizar sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas. Entonces, ahí tienen recomendaciones, hemos visto también los elementos y los procedimientos. Quizás alguien me iba a hacer esta pregunta. Primero, si yo parafraseo, estoy plagiando, estoy cogiendo información de otro autor. Es plagio si usted no lo cita. Y si usted lo cita, no es plagio. ¿Sí? Y si usted lo cita, no es plagio. Bien. Podemos observar aquí en estas 2 imágenes. Aquí tengo un sol, humo, aparentemente la casa. ¿Qué tengo en el otro lado? Yo al sol le he puesto una nube. Ya le puse otro, si este es el original, ¿no? Ya le puse otra estaca, observen, le quité los ventanales pequeños, ¿sí? Le quité los ventanales pequeños, le puse una alfombra de entrada,
¿verdad? Ya le puse, ¿qué más? Le puse un ventanal aquí en la parte superior. ¿Sí? Prácticamente, aparentemente es lo mismo, pero yo puedo citar, el modelo de mi casa es tomado de la casa del vecino, entre otras cosas. Dice que parafrasear no es más que la explicación de un texto con propias palabras sin omitir lo esencial de su contenido. Entonces, esta lámina muy interesante, tómela muy en cuenta sobre el parafraseo y el plagio. Hay muchas formas para parafrasear, ya hemos visto algunas. Es correcto, es más común hacer generalizaciones, es más común reescribirlo, pero a veces nomás les cambiamos una o dos palabritas. Como que yo diga aquí, en vez de poner formas, ponga manera. Hay dos maneras, en vez de la palabra 2 le pongo el número 2. ¿Sí? En vez de poner correctamente, le pongo de forma correcta. ¿Sí? Y un error, en vez de ponerle común, le pongo particular al desarrollarlo. Mire, le cambié ciertas palabras, pero aún así, eso es como una especie de copia textual. Allí sí es plagio. Peor si no lo hago referencia, no cito al autor original. Finalmente, yo creo que esta imagen nos dice bastante. Nos dice bastante esta imagen. Del plagio al parafraseo. Es decir, hacemos casi lo que hace una cámara fotográfica. ¿Sí? Entonces, en la cámara fotográfica, si yo lo cojo ahorita con un editor de imagen, Photoshop, lo que sea, empiezo a maquillarlo, ¿verdad? Empiezo a mejorarlo. ¿Sí? Eso es el mensaje de la explicación con la ayuda del parafraseo. Queridos alumnos, preguntas, dudas, por favor. No quiero cansarlos, de todas maneras. Si hay algo adicional y que necesiten una aclaración de la clase de hoy, lo podemos hacer. Gracias, Michael. ¿Alguien más? Bien. Reitero, no lo vean como una clase de literatura, no lo vean como una clase ni siquiera, y les voy a confesar algo. Cuando a mí me propusieron dar esta asignatura, yo dije, excelente, de esa manera voy a aprender más, voy a mejorar no solamente mi parte de cómo presentar mis trabajos, sino también mi desempeño profesional. Ustedes inclusive están en camino de aprendizaje, ya van prácticamente encaminados a desarrollar su trabajo de titulación. Y que esto nos vaya ayudando también para ir mejorando nuestras tareas. Bien, entonces, antes de finalizar la clase, déjenme indicarles que deben entregar ya, tenemos 3 semanas, tienen que, por favor, prohibido tener mala nota en los deberes. ¿Sí? Han tenido tiempo suficiente, tienen una guía bastante explícita, se les da el apoyo a través de la clase, tienen las clases grabadas, tienen el material en formato video, si no lo quieren pasar en modo lectura, o tienen el formato en PDF. Bien, de mi parte, gracias, ha sido un gusto, queridos chicos, y nos vemos Dios mediante la próxima semana, el próximo miércoles. Bien, espero haya sacado las capturas de imagen, la compañerita. Listo, Alex. Bueno, pasen buenas tardes, un abrazo, hasta pronto. Chao.